Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Bienvenidos nuevamente a Vas a Estar Bien Podcast. En esta oportunidad les voy a compartir parte de mi historia, de un momento difícil de mi vida. Bueno, de hecho, fue como que lo he llevado conmigo a lo largo de mi vida. Es un tema muy delicado, es un tema que me costó mucho sobrellevarlo. Y más que nada porque nunca quise compartirlo con ningún amigo, familiar o personas cercanas a mí, nunca, solamente lo hacen mis papás y mis hermanas. Entonces es difícil, ¿no? Como compartirlo, pero a la vez siento que me siento bien y haciéndolo, a pesar de que estoy un poco nerviosa. Para las personas que no saben, bueno, casi nadie, cuando estaba en cuarto de primaria, me llevaron al psicólogo. Porque dijeron que tenía problemas, dijeron que no podía prestar muy bien atención a clase, no podía leer, no escribía correctamente, tenía problemas para aprender. Y ahí fue donde me dijeron que yo tenía dislexia. Ahora, les voy a hablar de mi dislexia, ¿ok? Todo empieza en el 2007, tenía 5 años. Bueno, iba obviamente a inicial. Y me acuerdo que me hacían leer mi coquito, o sea, ese librito, ¿no? Donde están, recién estás aprendiendo como las vocales, las palabras y esas cosas, ¿no? Entonces, mi profesora iba llamando a cada alumno. Me acuerdo que cuando me tocaba a mí, yo me ponía muy nerviosa porque no podía leerle esa palabra. O sea, era como si esa palabra estuviera en otro idioma o como si las palabras estuvieran desordenadas, como si las letras bailaran, como simplemente no entendía, o sea, no podía leer esa palabra. Me acuerdo que siempre me equivocaba, siempre la leía mal o a veces ni la leía y mi profesora siempre me jalaba de la oreja. Entonces yo creo que desde ahí me quedé como un poco traumada, un poco asustada, porque era como que, podía decir algo mal y me iban a pegar o me iban a hacer algo, ¿no? Entonces, desde allí fue que yo me di cuenta que no podía leer bien y no entendía las palabras en sí. Luego también cuando aprendimos el abecedario, no podía porque la dislexia no te permite como memorizar las cosas. O bueno, yo no podía memorizar las cosas, era muy complicado porque también no tenía mucha comprensión lectora. En todo lo que es comprensión lectora siempre he sido mala, malísima, porque no comprendía textos y esas cosas. Entonces no podía memorizar el abecedario. También en lo que era derecha y mi izquierda no la sabía diferenciar, por más que me ponían una pita de color roja y una pita azul. Creo que de hecho hasta el día de hoy no la identificaría si no fuera por mi anillo que tengo en la mano derecha siempre, que la llevo conmigo desde los 14. Es que puedo reconocer que es mi derecha, si no supiera. Entonces es que empezó ahí. Ahí fue como yo me di cuenta que me costaba mucho aprender, ¿no? Y la profesora me decía que era una tonta, una burra, una estúpida. Esos adjetivos muy feos, la verdad. Que en ese tiempo, creo, bueno, en ese tiempo era normal, creo que los profesores pegaran a las niñas o no sé, la verdad. Nunca nadie dijo nada al respecto porque nunca hablamos de eso, nunca se los comenté a mis papás. De hecho, cuando recién crecí fue que yo comenté lo que pasaba y lo que me decía la profesora. Sí, fue difícil para mí. Luego también cuando ya entré a primaria, fue ahí más la tortura. Creo que conforme iba subiendo a los grados, era más difícil para mí porque eran aprender más cosas y más que nada cuando la matemática se hacía más complicada porque eran operaciones y tú tenías que, para resolver, tienes que entender la operación y tienes que leerla, ¿me entienden? Entonces yo no tenía comprensión lectora, no podía memorizar las cosas, entonces por lo tanto no llegué a memorizar la tabla, de hecho yo no sé la tabla completa y eso, entonces era difícil ambas, entonces siempre era como un 0,8, un 0,9, un 10, siempre era malísima. Eh, entonces para mí era una tortura total el hecho de leer mi libreta, que me entregaran las notas y ver que había un 12, un 14, un 13 de calificaciones. O sea, no, ni que me la dieran de verdad, porque yo decía, no importa cuánto yo haya estudiado la noche anterior, porque me sentaba con mi mamá a estudiar. Mi mamá, de verdad, siempre estuvo ahí como apoyándome para que yo pudiera entender de diferentes maneras, como que con palitos, con cositas, con varias cosas para yo poder aprender, ¿no? Pero de verdad no importaba cuánto yo me pudiera esforzar, por más que llegara a la práctica, me ponía muy nerviosa porque, y más que nada en los dictados, que era en comprensión, en comunicación de las palabras,
dictaba la profesora y yo no podía escribir bien la palabra. Siempre me comía algunas palabras o me faltaba una palabra o la escribía al revés o me faltaba una tilde, me confundía la B con la D. Siempre era así. Entonces me frustraba mucho porque yo sabía que me había forzado mucho estudiando y llegaba a mi cuaderno y ya ni quería abrirlo porque era un 08 de ley o un 10 y una calificación mala. O sea, como que ya me daba vergüenza participar en matemática porque, porque sabía que iba a ser mala mi respuesta. Incluso en las exposiciones, como digo, me costaba mucho el memorizar. Yo no podía exponer, me daba miedo. Creo que eso, eso que me hicieron creer de que era muy incapaz en muchas cosas, me hizo ser muy insegura al momento de exponer, porque no podía hacerlo. Tenía miedo de equivocarme, algo que me digan, eres una estúpida, o eres una burra, eres una tarada. O adjetivos que pueden usar tus compañeros que no se dan cuenta, y mi profesora también en ese tiempo. Recuerdo también que como yo no podía memorizar la tabla, cuando íbamos al parque en primaria, la profesora nos hacía formarnos en filas y para que tú pudieras salir, o sea, la profesora iba diciendo, ¿no? 4x4, 5x5, tal, y tú tenías que levantar tu mano y decir la respuesta. Entonces, iban levantando la mano, iban diciendo las respuestas, iban levantando, iban preguntando y al final quien quedaba era yo. Yo me quedaba hasta el final y no respondía. Era la única que faltaba en salir y la profesora seguía así, ¿cuánto es 5x5? ¿Cuánto es tanto por tanto? Y yo, aparte sentirme avergonzada porque mis compañeros estaban afuera, no podía llegar a responder porque no sabía la respuesta. También era igual para el momento de la salida, no podía salir si no decías bien las respuestas. Yo siempre me quedaba hasta el final y el que se queda hasta el final tenía que limpiar el salón, entonces siempre era yo que me quedaba limpiando el salón. Luego me cambiaron, yo estaba en un colegio estatal, me cambiaron porque éramos como 40 alumnos, me cambiaron porque mi mamá dijo, bueno, puede ser que aprendas mejor si te cambian a un particular. Me cambiaron al colegio particular y de cierta manera puedo decir que sí me ayudó, pero no del todo, porque también seguía teniendo errores, igual en los dictados. Mi lectura era malísima, malaza total. Siempre me perdía o decía mal una palabra. Me daba miedo, más que nada también el miedo a que pudieran burlarse de mí, ese tipo de cosas. Pero mi profesora en ese tiempo que me cambiaron al colegio estatal, era todo lectura, era obras, leer obra tras obra y adelante de todos en voz alta. Pero también le agradezco porque gracias a ello pude tener la lectura que tengo ahora. Al comienzo sí me frustraba mucho y tenía miedo y también fue muy dura la profesora, puedo decir, de que algunos docentes no tienen mucho el tino para hablar. Pero también fue mi culpa porque yo nunca quise comentárselo a ningún compañero que yo tenía dislexia o a mis profesores, porque no quería que me trataran de otra manera. Siempre fue como que yo puedo, pero a la vez tampoco podía. Pero fui mejorando mi lectura. También me acuerdo que en el colegio particular nos hacían exponer mucho, demasiada exposición. Entonces, como yo no podía memorizar las exposiciones, o sea, para mí era una tortura escribir un papelote, un montón de esto de lectura y leerlo, no podía. Lo que yo hacía para mis exposiciones, porque toda la exposición era ver 2 horas de video del tema que me tocaba. Ahí fue donde yo me di cuenta que, que era buena en el arte. Creo que agradezco a Dios porque así como no puedes tener muchas capacidades, tienes otros talentos, ¿me entienden? Entonces ahí fue donde yo me di cuenta que era buena en el arte, porque todas las exposiciones que yo hacía una maqueta o hacía un dibujo. Entonces, siempre, y mis compañeros que han estudiado conmigo pueden confirmar en primaria, en quinto y en sexto, siempre hacía una maqueta de cultura chavino, de si hablábamos de Albert Einstein, algo tenía que hacer, porque yo veía las 2 horas de video y con eso era que yo me guiaba y las imágenes me ayudaban a recordar y a poder exponer. Mayormente creo que incluso aprendía de cierta manera más porque realmente aprendía, o sea, realmente me veía un montón de videos para yo poder explicar con mis propias palabras y lo que yo entendía porque no podía memorizar. Entonces fue como, ok, yo tengo esto de acá y lo puedo usar a mi favor, ¿no? Pues puede ser bueno. Entonces fue ahí que yo fui como que dejando al lado el miedo de equivocarme y de poder hablar más, porque la profesora ya me felicitaba por mis exposiciones, por lo que ella entregaba. De hecho, que cada vez que hacía un dibujo y que lo pegara en la pared, para mí era súper, súper lindo.
y ya me ponía feliz porque decía, ok, lo que yo he hecho ahora está bien, o sea, realmente siempre me he esforzado también, pero es que no se me había reflejado en mis calificaciones. Ya, entonces que yo entré a primera secundaria y me di cuenta que yo tengo esto de la creatividad. Fue como, yo tengo un talento, lo puedo usar para mi estudio porque eso me ayuda a tener este método de aprendizaje que sí me sirve y me siento útil y yo no estúpida. Me decían que era estúpida, que era tonta, que era burra, que era, bueno, muchas cosas, ¿no? Entonces, en primer secundaria que empiezo a usar eso, me dan los resultados en mi libreta del primer trimestre. Y realmente, como digo, yo nunca me importaba ver la libreta porque sabía que mis notas eran bajas. Pero lo veo y veo que tengo un 17, un 15, un 16, un 18 incluso. Y dije como, no, no puede ser. Yo me emocioné demasiado, ¿verdad? Fue realmente para mí muy lindo. O sea, sé que para algunas personas es como que, ok, no es la gran cosa ni que te hubiera sacado 20, pero para mí lo era. Para mí era como si fuera un 20. Y luego yo bajo mi mirada y veo que el orden de mérito es algo como octavo puesto. Y yo en serio, o sea, para mí fue como que no puede ser, o sea, somos 42 alumnos y yo estoy en octavo puesto. Y para mí fue como que, ok, yo también puedo ser capaz de llegar a subir los puestos, a poder competir. Si soy capaz, dije. Entonces cuando me dije esto, cuando me di cuenta que tenía otro talento y que podía usarlo para poder aprender, fue que me di cuenta de que también podía estar como que en esa competencia de los puestos. Pero algo que quiero decir es que yo nunca en ningún momento me puse a competir con otras personas o como a competir con mis compañeras. Nunca. O sea, mi objetivo nunca ha sido como pasarle a nadie. Mi objetivo siempre ha sido mejorar yo constantemente y diariamente con mis limitaciones y superarme. Mejor, y tú mañana vas a ser mejor. Y para mí subir un puesto era superarme a mí, no a nadie. Entonces, fue realmente genial. He ido trabajando esto durante toda la secundaria, que nunca se lo he comentado a ningún compañero. O sea, de hecho, si tú has estudiado conmigo y estás viendo esto, siempre he tratado de esforzarme. Y de hecho, que no lo hayas notado nunca que haya tenido como un problema, está súper genial. Porque, bueno, matemáticas siempre ha sido muy duro para mí, porque no podía entenderlo porque no tenía comprensión lectora. No podía memorizar la tabla de multiplicar, era muy difícil para mí. De hecho, yo cada vez que tenía que estudiar para un examen, tenía que hacer como esquemas, tenía que tal vez aprenderme como una canción o tratar de buscar una manera que podría eh, quedar eso en mi cabeza y poder grabármelo. Pero siempre ha sido como eso, ¿no? Usar diferentes métodos, tener esa capacidad de innovar y esforzarme más y mucho más. Y sobre todo creo que puedo resaltar que la dislexia me ha dado esa capacidad de no rendirme, de ser la persona fuerte que soy ahora, de que sin importar cualquier obstáculo que pueda venir, y los disléxicos mayormente tenemos esa fortaleza de caernos muchas veces y levantarnos muchas veces más, porque habían días en los que me dejaban muchas tareas, en mates sobre todo, ¿no? Que yo decía, yo no sé cómo voy a poder resolver esto, pero lo voy a hacer. Voy a tratar de buscar los métodos posibles, voy a hacerlo. Y también siempre he sido de presentar cosas grandes. En las ferias de ciencia, hacer como la expoferia, la gran presentación, maqueta, siempre hacerlo grande, siempre hacerlo con colores, siempre hacerlo creativo, siempre mis cuadernos. Wow, o sea, las personas que han estudiado conmigo lo saben, pero nunca fue como para presumir, nunca fue como para sentirme mejor que nadie, siempre fue por mí, siempre fue para demostrarme a mí que puedo hacer esto y de esta manera, porque era la manera que a mí me funcionaba. Entonces, honestamente, lo que quiero tratar de decir es que puedes hacer todo lo que quieras hacer si tan solamente dejas de ver las dificultades que tienes o las cosas que te faltan y empiezas a ver las que sí tienen. Y como les digo, yo empecé a ver las cosas que sí tenía, que era mi talento de la creatividad, y eso me sirvió para poder mejorar. Porque luego pasé al cuarto puesto y luego llegué hasta el tercer puesto. Pero como digo, mi objetivo nunca fue llegar exactamente al primero, simplemente fue como superarme a mí. Y para mí ya estar en un tercero era increíble. Pero sí, en tercera y secundaria, en el segundo trimestre más o menos, fue que yo me había lanzado incluso de alcaldesa.
puedo decir de que siempre fue como que nunca hacía algo como para, siempre hacía algo para mí, o sea, en el sentido de querer superarme yo siempre más y poder decir, ok, sí puedo hacer esto también. En ese tiempo de que fue muy atareado por tantas cosas que tenía que hacer, muchas presentaciones, muchas cosas, sí logré tener el primer puesto en ese trimestre y fue muy sorprendente, ¿saben? Porque siempre ha sido una lucha constante entre yo y la escuela, entre aprender y tantas cosas, ¿no? De hecho, que los profesores me podrían decir, eres una excelente alumna, tu piño, porque a mí el profesor de historia también me mandaba a hacer discursos para yo poder decir en la formación y era wow, o sea, no puedo creer que el profe diga que, y sin saber, ¿no? El problema que yo tenía, porque como digo, nunca se lo comentaba a nadie, que me digan, ah, eres una gran alumna, para mí era lo más increíble, porque para mí siempre fue muy difícil esto en la inicial o en la primaria. Entonces cuando yo me di cuenta realmente que tenía este talento y mi creatividad y poder combinarlo con el estudio y poder obtener buenos resultados fue increíble para mí. También quiero decir que hay muchas personas que ofenden, hay muchos compañeros que tal vez no sabían. Y a veces cuando no podía como resolver un problema o algo que me dijeran como que, ah, ¿cómo no vas a saber sumar? O, ah, ¿cómo no vas a saber multiplicar? O, ah, ¿cómo no vas a saber esto? O sea, ¿qué tienes? Como, ah, qué burra eres o qué estúpida. O sea, yo creo que muchos deberían de aprender a medir sus palabras, porque tú no sabes cuánto una persona se está esforzando para tener una calificación o cuánto una persona se está esforzando para obtener algo. Y no puedes venir a decir cosas simplemente porque las piensas, porque puedes herir los sentimientos de una persona. Al igual que una persona que está un poco subida de peso y tú le dices, ah, oye, creo que estás muy gorda, o ah, creo que estás muy flaca, o ah, creo que tienes muchos granitos, o ah, creo que tienes esto. Tú no sabes cuánto esa persona se está esforzando para poder superar eso, ¿entiendes? Entonces tu comentario, si no va a sumar, está de más que tú lo digas y que tú... Porque obviamente yo me miro en un espejo y soy consciente de que estoy flaca también. Que tú digas, oye, estoy muy flaca, o sea, yo sé que estoy flaca. Entonces, tú nunca digas algo que pueda servir a una persona, porque tú no sabes cuándo esa persona está trabajando para poder mejorar eso. Y yo constantemente trabajaba en mí y en poder mejorar mucho académicamente. Y, y de verdad, al final, para mí siempre fue como, nunca voy a terminar de la secundaria, nunca voy a terminar, dije, no, ni siquiera voy a llegar a la universidad, porque, o sea, no sé, yo decía. Entonces, para mí terminar la secundaria y terminar en los mejores puestos y estar dentro de los 5 primeros puestos de todos los quintos, no lo digo como de manera de presumir, así como que, ah, yo, simplemente decir que a pesar de mis dificultades para aprender, pude llegar a lograrlo. Y sé que hay muchas personas que tal vez tenían más capacidades que yo. Pero como dije en un episodio anterior de No tengas miedo, muchas veces vale más tener la valentía que la capacidad. Y tal vez yo no tenía muchas capacidades, pero siempre tuve la valentía, la perseverancia y siempre me tuve firme y constante en lo que yo quería. Y no importa las dificultades que tú puedas tener, no importa lo que muchas personas te digan, si tú te mantienes firme y constante y perseverando, vas a lograr todo lo que tú quieras lograr. Entonces, de verdad, quiero agradecer también a todas las personas que inconscientemente siempre me ayudaron, siempre me apoyaron, siempre dijeron y me vieron como una persona capaz de lograr muchas cosas. Porque yo honestamente, hoy actualmente tengo 19 años. Me encuentro cursando la carrera de comunicación y publicidad, voy en el tercer ciclo. He logrado muchas cosas. Y no vengo a decir esto como que, he logrado esto porque sí. Simplemente lo vengo a decir porque cuando me dijeron a mí que yo tenía dislexia, el psicólogo, me dijeron que iba a tener muchas dificultades para aprender y que no iba a lograr muchas cosas. Entonces yo lo vengo a decir porque yo dije sí puedo hacerlo. Y tengo otros talentos para hacerlo. Y también en parte es como que este podcast que pueden haber estado escuchando cada domingo y que agradezco su tiempo que para escucharlo. Pude hacerlo, tengo la capacidad, entonces pude hacer un podcast, también pude abrir una tienda de cuadros donde expreso mi arte, que es el talento que Dios me dio, que lo agradezco, que tener esa capacidad, tal vez no tengo la inteligencia como matemática en esa área, pero tengo mi talento que es el arte y agradezco tenerlo. Y también
soy líder de una comunidad cristiana donde le hablo a jóvenes y solamente vengo a decir de que no hay como nada imposible. Todo lo que tú quieras lo puedes lograr. Y hoy tengo tantas cosas que estoy haciendo y que sé que voy a seguir haciendo. Muchas más, creando contenido también. Y es porque quiero decir de que, honestamente, o más que nada decirle a la niña de 5 años que no podía ni siquiera pararse a leer una palabra porque no entendía que, que todo se puede en esta vida. Si tan solamente tú realmente dejas que Dios sobre tu vida y que tengas sobre todo esa persistencia y constancia en todo lo que tú quieras alcanzar. Y que soy la persona que soy ahora. Gracias a Dios y gracias a la constancia que tuve, a la persistencia, a las personas que me rodean, a mis papás, a mi papá que siempre ha creído en mí, que siempre me ha apoyado en cada cosa loca que se me ocurre en mi cabeza para hacer, a mis hermanas también, que siempre me han apoyado, a todos mis amigos. Y bueno, no, es que en serio, es como que muy gratificante para mí que poder compartir todos estos podcasts desde el primer episodio hasta el final, que es este. Compartirles porque todo lo que le he compartido a ustedes es parte de mi vida, como desde el primer capítulo de no te quedes con el que hubiera sido, intenta todo lo que quieras lograr, como el segundo episodio que dije, aléjate de todas las personas que te apagan, porque en este periodo de mi vida siempre me elegí de esas personas que me dijeron tú no eres capaz de hacer esas cosas. Yo me elegí de esas personas. Como dije en otro episodio también, no sé como un niño siempre, sé como un niño que siempre cree que puede hacerlo todo, que puede llegar a la luna, él cree que va a llegar, sigue teniendo la fe de un niño, sigue siendo como un niño. Como te dije en el otro, ama existir, ama y valora tu vida, y yo valoro mi vida porque hubo muchos factores de mi vida en el que dije, me voy a rendir, yo no voy a poder lograr absolutamente nada. Porque ni siquiera yo salía de mi cuarto, ni siquiera hablaba con nadie, me daba miedo hablar a gente, porque habían puesto eso en mi cabeza de que ni siquiera podía leer una palabra y que me decían, eres una estúpida, eres una tarada, eres una burra, y tantas cosas que me podían decir, era como que me limitaba. Y ahora es totalmente diferente, ahora no me callo, ahora hablo a muchas personas. Y que sé que también Dios me ha puesto en esta plataforma. Y como dije también en otro episodio, no tengas miedo. En verdad, yo creo que más que nada les hablo esto a todas las personas que tengan una dificultad, ya sea de aprendizaje, cualquier tipo de discapacidad, cualquier tipo de miedo. No sé que tengas tú que no te permita hacer lo que quieres hacer, pero hazlo, porque yo pude hacerlo y tú también lo puedes hacer. ¿Ok? Y más que nada vengo realmente a decir de que esta soy yo y nunca había contado esto de mí, porque siempre había tenido como que, no sé, nunca había querido decirlo. Pero esto me hace la persona fuerte que soy ahora. Soy una persona muy segura de sí misma, soy una persona muy perseverante, muy constante, porque los disléxicos, como vuelvo a repetir, tenemos esa fortaleza de que no importa cuántas veces nos podemos caer porque se nos haga difícil algo, nos vamos a levantar. Y sé que Dios me va a permitir seguir haciendo muchas más cosas. Entonces, solamente decir eso, de que puedes hacer todo lo que tú quieres hacer, que no te rindas, que ve por todo tu sueño, por todo lo que quieras alcanzar. Yo estoy en ese proceso de ir por cada sueño que tengo y este fue uno de ellos, el podcast, como otros proyectos más que van a venir. Agradezco que hayas visto cada episodio, que estés viendo hasta ahora, hasta aquí, hasta el final. Que si tú tienes dislexia, esto no es como un impedimento que puedas lograr hacer grandes cosas. De hecho, Albert Einstein también tenía dislexia, Jennifer Aniston también, Will Smith también, y muchos grandes personajes, muchas personas influyentes también. Y lo que digo es que puedes ir y hacer todo lo que quieras, no te limites. Tú solamente te pones el no poder hacer algo, nadie más. Así que bueno, esta es una parte de mí. Espero que te sirva. Espero que lo veas como una historia
que al final y al cabo Honey, la niñita, pudo lograr esto. Y simplemente decirte que en serio, puedes hacer todo lo que tú tengas en tu cabeza. Así que me despido, gracias por ver estos 10 episodios nuevamente. Vas a estar bien. Y verdad, quería decirte que yo había llamado a este podcast Vas a estar bien, porque cuando era niña siempre me decía en mi mente, vas a estar bien, todo va a estar bien, a pesar de todo lo que te digan, todo va a estar bien. Y hoy en día todo está bien en mi vida. Bueno, hay veces hay dificultades, pero a pesar de ello está bien, todo va a estar bien. Yo me decía, y te lo digo a ti, todo va a estar bien. Así que si no has visto todos los episodios, te invito a verlos. Y ya me despido. Esto ha sido todo. De verdad, gracias, mil gracias por escuchar cada domingo a las 4 de la tarde los podcasts. Y hoy se termina. Así que gracias, mil gracias. Les mando un abrazo. Recuerden que me pueden seguir en mis redes sociales. En Instagram, que también comparto contenido. En TikTok también. Y pues más que nada son esas dos redes donde me mantengo súper activa y todo lo demás. Así que suscríbete, que es gratis, y todo lo demás. Te mando un beso, un abrazo gigante. Espero que hoy ha sido un día increíble para ti. Y pues nada, bye, cuídense. Gracias infinitamente. Gracias. Estoy bien. Yo estoy bien. Y espero que tú también. Así que hasta quizás otro proyecto. Bye, cuídense.